Hola a todos. Hasta hace poco usaba Node-RED para hacer todas las automatizaciones de casa. Y esto es porque en su momento, cuando empecé a querer hacer cosas un poco más complicadas, las automatizaciones o el sistema que tenía Home Assistant en ese momento se quedaba un poco corto. Sin embargo, esto ha cambiado recientemente, o al menos recientemente me he dado cuenta. Y la verdad es que ahora no solo puedo hacer todo lo que hago en Node-RED, sino que muchas otras cosas que ni siquiera estoy usando. Por lo que llevo varios días moviendo las automatizaciones que tenía en Node-RED a el sistema de Home Assistant. La gran mayoría las he movido con la ayuda de ChatGPT. Gracias ChatGPT. Antes de que me olvide, tenemos una comunidad de Telegram. Ahora ya somos más de 200 personas y ahí discutimos un montón de temas distintos, ayudamos a la gente, mostramos nuestros dashboards y un montón de otras cosas. Así que te animo a que te unas también para hablar un rato. Lo que más me interesa de este vídeo es que ahora me dejes en comentarios cuáles son tus automatizaciones, cuáles son las automatizaciones que estás pensando en hacer pero que no te salen, o cuáles estás usando y te encantan. Así podría incluso crear un nuevo vídeo con todas estas ideas. En este vídeo más que nada vamos a ver un recorrido por mis automatizaciones. No voy a entrar tanto en cómo crearlas, pero te quería mostrar distintas automatizaciones que hago basada en los patrones que yo he reconocido al vivir en casa y en qué cosas me daba cuenta que hacía muchas veces repetidamente y manualmente. Y lo que me ha gustado muchísimo de Home Assistant es que evidentemente todo está integrado e incluso en la interfaz móvil puedo editar las automatizaciones, puedo mirar las trazas para ver cómo funcionaron, puedo desactivarlas. Es muchísimo más fácil administrarlas y categorizarlas en Home Assistant que en Node-RED. Pero no te asustes porque la gran mayoría las he movido con ChatGPT, así que cualquiera lo puede hacer. Así que acá estamos en el panel de automatizaciones que se va a ajustes, automatizaciones y escenas. Y como ves, las tengo ordenadas por área. Dependerá de cómo te guste ordenarlas, ponerlas por áreas, categorías. Te animo un poco a que descubras qué es lo que más se ajusta a tus necesidades. A mí me ha gustado personalmente organizarlas por áreas, pero no quiere decir que en un futuro no las cambie. Entonces, lo tenemos agrupado por área y vamos a ir área por área y te voy a ir explicando más o menos las cosas que hace. Vale, la primera que tenemos es en balcón y es la lavadora terminada, que básicamente con un enchufe inteligente, te dejo enlaces en la descripción, lo que hago es hacer la lavadora un poquito más inteligente e identificar esos patrones de consumo, y cuando deja de consumir por X tiempo, entonces me manda una notificación a mí y a mi pareja de que la lavadora ha terminado. En este caso, si vemos en el ordenador, cuando el sensor on-off esté por debajo de 10 watts durante 3 minutos, y si, es decir, lo vuelve a comprobar por si las dudas, entonces lo que hace es avisarnos y decir, mandan un mensaje tanto a iPhone y a iPhone de Rebeca que diga la lavadora ha terminado su ciclo. Después te voy a explicar con ChatGPT más o menos cómo he calculado, bueno, más bien lo ha calculado ChatGPT, cuánto tiempo debería esperar para mandar la notificación y cuánto es más o menos el consumo. Vale, ahora vamos en la cocina. En la cocina tenemos otra que podría ser bastante interesante y para eso me voy a ir a editar YAML porque creo que es un poquito más fácil de ver. El gatillo es que el estado de estas dos entidades, que son el estado de si la batería está cargando o no de ambos teléfonos, de los que vivimos en la casa, si pasa a cargando durante al menos 5 minutos y la hora se comprende entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana, entonces lo que quiero que haga es que desactive la automatización que tenemos en la cocina que se encarga de activar o desactivar las luces. Esto lo hago porque uno de mis perros le gusta caminar a las 4 de la mañana, entonces automatizo la desactivación de ese encendido de luces. Cuando los teléfonos los ponemos a cargar y pasan 5 minutos, se entiende que ya nos hemos ido a la cama porque es nuestro caso, y entonces se desactiva esa automatización. Lo que hace es que cuando la perrita va a la cocina, las luces no se enciendan. Como ves, es algo súper específico de mi uso, pero me veía que todas las noches tenía que desactivar la automatización para que cuando entrara y saliera la perrita no me encienda las luces. Y lo mismo me pasaba a la mañana. A la mañana me encontraba que igual quería ir a la cocina, las luces no se activaban solas. Entonces, a partir de las 9 de la mañana, vuelve a activar la automatización de las luces, que es la que vamos a ver ahora, que es la siguiente: control de luces basado en movimiento y presencia. Entonces nos vamos a ir otra vez al código porque yo creo que se entiende mucho mejor. Y en el código tenemos dos triggers. Uno es cuando el sensor de movimiento se activa y otro es cuando el sensor de presencia se desactiva y está en ese estado durante al menos 10 segundos. Entonces tenemos dos condiciones. Con choose podés elegir o una condición o la otra. Una de las condiciones agrupadas que tengo, digamos, es que el sensor de movimiento esté en on, que el sensor de luz ambiente esté por debajo de 13,
que la Smart Function, que es un input helper que tengo para activar o desactivar toda la casa en sí, hacerla tonta o no, también esté activado, y el Smart Kitchen, que es otro input helper que tengo específico para la cocina, que también esté en on. Entonces, si todo esto se cumple, lo que va a hacer es encender las luces de la cocina. Y la otra condición es muy parecida al trigger, es decir, si el sensor de presencia está en modo off durante al menos 10 segundos, entonces va a apagar las luces de la cocina. Yo en las entradas de las estancias principales, son sensores que tengo en pruebas, que los quiero implementar cuando haga la casa, tengo en la entrada un sensor de movimiento que es el que activa las luces inmediatamente, pero no es el que las apaga. Entonces, para activar las luces se encarga el sensor de movimiento, pero para apagarlas se encarga el sensor de presencia. Así me aseguro de que si tengo algún falso positivo en el sensor de presencia, porque por ejemplo corre viento y se mueve la hoja de una planta y se activa, no se activan las luces. Entonces repito, el de movimiento solo las enciende, nunca las va a apagar, y el de presencia solo las apaga y nunca las va a encender. Tenemos habitación, vale, esta es muy simple, es un botón blanco que tengo de Son Off, y lo que hace este botón es, al apretar el botón, cambia el estado de la luz del baño. Por eso tenemos un toggle, es decir, si está encendida se apaga y si está apagada se enciende. Esta es muy simple. La siguiente que tenemos es gestionar la luz del baño con movimiento y temporizador. Y esta, vamos otra vez a ver el código. Entonces tenemos tres triggers, tres triggers copiando un plato de trigo. Uno es cuando el sensor del baño pasa a estado on, otro es cuando la luz del baño pasa a estado on. Esto quiere decir que, por ejemplo, enciendo con el switch. Otro trigger es cuando el sensor del baño pasa a estado off y está off por 8 minutos. Entonces, por un lado, controlo las luces con el sensor. Cuando el sensor pasa a on, entonces me enciende las luces del baño. Esto lo hago así porque no tengo sensor de presencia y no quiero que se me apaguen las luces mientras me estoy duchando, así que lo que hago es poner como un temporizador para que espere al menos 8 minutos. Y la otra condición es cuando el sensor de movimiento del baño pase a off y la luz del baño esté en on, entonces que apague las luces. Por lo tanto, lo que hace esta automatización es dejarme encender las luces desde el switch sin problemas. Al mismo tiempo se encienden solas si entro y el sensor de movimiento me detecta, y no se van a apagar hasta que pasen al menos 8 minutos desde que el sensor se puso en modo off. Vale, vamos a ver la siguiente. ¿Qué más tenemos? Vale, en oficina tenemos control de luces en la oficina para activar YouTube. Vamos a ver el código. Vale, esta creo que va a ser igual, mejor explicarla un poco antes de ver el código. Yo aquí en la oficina tengo un Smart Plug donde está conectado esta luz principal que me está iluminando. Tengo una luz en el techo y tengo una luz detrás del escritorio. Entonces lo que hace esta automatización es cuando muevo un input helper que se llama YouTube, se apagan las luces del techo, se enciende esta luz grande y la luz de la tira LED se pone a 17%, que es exactamente como la quiero. Pero lo que tiene de bueno esta automatización es que recuerda el estado anterior, es decir, cuando yo desactive el input helper o el modo YouTube, las luces van a volver a como estaban antes. Si la luz del techo estaba encendida, se va a volver a encender, si no, va a quedar apagada. Y la de la tira LED va a volver al porcentaje a la que la tenía puesta. Entonces tenemos un trigger que es cuando el input helper que se llama YouTube cambie de estado, sea para on, off. Entonces tenemos una acción y tenemos un choose dentro. Entonces una de las condiciones, cuando YouTube pasa al estado on, se crea una escena en donde se capta el estado de la luz oficina y de la luz ambiente, que es la que tengo detrás del escritorio. Después se apaga la luz oficina, se enciende la luz ambiente pero a 17% y se enciende el switch Son Off, que es donde tengo conectada esta luz enorme. Y después tenemos otra condición: si YouTube está off, entonces activa la escena que guardamos antes, que es esta. Aquí creamos una escena con este nombre para guardar el estado de ambas luces, y lo que va a hacer ahora es restaurar esa escena a como estaban antes, y después también lo que hace es apagar la luz grande porque no la necesito. Esta es bastante interesante y la uso cada vez que grabo, así que control de luz en la oficina basado en movimiento y presencia. Esta es muy parecida a la de la cocina, es decir, en la oficina también tengo un sensor de movimiento y tengo un sensor de presencia. Con el de movimiento activo las luces, con el de presencia las apago, y a mayores también tengo un valor para la luz ambiente. Entonces si yo entro a la oficina y están las persianas abiertas y hay luz ambiente, no me hace falta que se encienda la luz, por lo tanto no se enciende. Vale, tenemos en el salón ajustar la velocidad del ventilador según la temperatura. Esto es el ventilador del aire acondicionado. Y te explico. Como ya dije,
depende mucho de cada caso. En mi casa acabo recientemente de instalar un aire acondicionado, pero está en el salón y solo tengo ese splitter en el salón, no tengo por ningún otro lado más. Entonces lo que tengo que hacer es enfriar de más el salón para que me venga un poco el aire a los distintos lugares del piso. Y me he dado cuenta que siempre que lo pongo a 22 grados es porque quiero enfriar el resto del piso. Entonces lo que he hecho es crear una automatización. Cuando yo pongo la temperatura del aire acondicionado a 22 o menos, entonces los ventiladores del aire acondicionado se activan al máximo. Esto es para mover la mayor cantidad de aire posible. Y lo mismo a la inversa. Si lo subo a más de 22, es probable o quiere decir igual que estoy en el salón y entonces no quiero el ventilador al máximo, sino en automático. Podemos hacer un recorrido rápido. Tengo dos triggers. Uno es la temperatura que está marcada en el aire acondicionado y otra es si el aire acondicionado está encendido. Entonces, si la temperatura está por debajo de 23, no era 22, era 23 por lo que veo, pone el ventilador del aire acondicionado en modo turbo. Si la temperatura está por encima de 22, entonces pone el ventilador en modo automático. Aunque igual creo que tendría que modificar las temperaturas. Seguimos con más automatizaciones. Vale, esta es control del aire acondicionado basado en el Apple TV. Y lo mismo, esto es parecido. Me he dado cuenta que cuando estoy en el salón viendo la tele, el aire lo suelo poner a 24 o 25 porque si no realmente está muy fresco. Entonces lo que he hecho es, cuando el Apple TV cambia al modo reproduciendo o a otro modo de standby, ahora lo vamos a ver, entonces el aire acondicionado se pone automáticamente a 25 y por la otra automatización el ventilador se pone en automático y después, una vez que se apaga el Apple TV, restaura al modo anterior. Si vemos en el código, tenemos Salón 2, que es el Apple TV, y tenemos una template para definir los distintos valores que queremos mirar. Entonces, si el Apple TV está en Play-in o está en On, entonces lo que hace es, primero, crea una escena para guardar el estado del aire acondicionado y después cambia la temperatura del aire acondicionado a 25 grados. Y al contrario lo mismo, si el valor del Apple TV está en off o en standby, y para mirar los distintos valores tendrás que mirar cada dispositivo qué valores te da según el estado, entonces lo que hace es volver a activar la escena que creamos antes para restaurar la temperatura anterior del aire acondicionado. Y ahora tenemos acá algunas automatizaciones que podrían ser interesantes, pero como ves no están en ningún área en específico porque son un poco en general o de distintas cosas. Primero vamos a mirar este y después vamos a mirar estas dos, porque estas dos dependen de que esta esté activa. Así que gestionar modo vacaciones, nos vamos a ver lo que hace. Como ves, tiene un sensor que he creado yo con un template que es Home Occupancy, y básicamente lo que hace es, este sensor, según la posición GPS de nuestros dos móviles, estamos home o estamos away. Cuando el sensor Home Occupancy esté en away por al menos 12 horas, que ponga el input boolean modo vacaciones en modo on, y al contrario sería cuando el sensor Home Occupancy esté en modo home o en valor home durante 2 minutos, entonces que apague el modo vacaciones. Así que esto simplemente, si los dos nos vamos de casa durante al menos 12 horas o más, ese input helper se va a activar y el modo vacaciones se va a activar. Y lo mismo se va a desactivar cuando lleguemos a la zona casa y estemos los dos en la zona casa por al menos 2 minutos. Si ahora vamos y miramos las automatizaciones que están relacionadas con esa, vamos a ver que primero tenemos activar el robot limpiador en modo vacaciones. Y esta lo que hace es, todos los días a la 1 activa el robot limpiador siempre y cuando el modo vacaciones esté en on. Es una automatización muy simple pero bastante efectiva. Ahora, si vamos para atrás, tenemos otra relacionada con vacaciones, que es acciones random en modo vacaciones. Vamos a ver el código. Y para esto sé que también hay un add-on en Hacks que se llama Present Simulator, creo, que básicamente hace eso, simula que hay alguien en casa encendiendo, apagando luces, bajando, subiendo persianas, etc. Yo no necesitaba algo tan complejo, así que lo hice simplemente con una automatización. Entonces, esta realiza acciones aleatorias cuando el modo vacaciones está activo. Cierra la puerta entre las 9 y las 11, es decir, tiene esos rangos de tiempo y aleatoriamente elige uno, y enciende la luz de la cocina 3 veces al día entre las 7 y las 11:30. También elige el tiempo aleatorio entre ese rango de tiempo. Entonces nos vamos a verla. El trigger es todos los días a las 12, es decir, cada día cuando se active el modo vacaciones o si el modo vacaciones está en on. Y acá con una serie de templates le decimos de qué hora a qué hora y el range que queremos, para que con una función random elija uno de ellos.
Entonces aquí, como vemos, tenemos el lock, que es la cerradura esta, la cara U200 que tengo, que por cierto tengo un vídeo en el canal, te lo dejo por acá. Y para lo de las luces también hace un contador y lo va repitiendo entre ese rango que hablamos, que sería para la luz de la cocina, encenderla y apagarla. Y con este simple código más o menos se randomiza un poco esas acciones y que no parezca tan robótico. Vale, esta es lo que pasa cuando nos vamos de casa. Así que le voy a editar a YAML y lo que hace es cerrar la puerta, apagar el aire acondicionado, apagar todas las luces, activar el robot, ajustar la velocidad del robot y volverla a ajustar cuando volvemos a casa. Así que lo mismo, el trigger es cuando el sensor este que tengo, que controla los dos móviles, pase o a home o a away. Entonces, si pasa a away, es decir que nadie está en casa, crea una escena otra vez para después restaurar los valores anteriores y guarda el valor que tenía el aire acondicionado, las luces y el robot limpiador. Después cierra la puerta, la cara U200, apaga el aire acondicionado, apaga todas las luces, pone el ventilador del limpiador a turbo, porque aunque suene a morir a mí no me molesta porque no estoy en casa, y manda el comando para que el limpiador empiece. Y le mando acá unos parámetros también para el tema de las mopas y eso. Ahora, al contrario, si volvemos a casa, es decir, si el home occupancy está en home, entonces vuelve a activar la escena anterior que hemos guardado para restaurar la temperatura del aire acondicionado y las luces que estuvieran encendidas si había alguna. Y si por alguna razón el limpiador no estuviera limpiando, entonces lo activa y lo pone a funcionar. Vale, vamos a ver otras. Notificación de temperatura similar interior y exterior. Esta es otra que me he dado cuenta que hago mucho, y es que estoy continuamente mirando la temperatura exterior para saber cuándo puedo abrir las ventanas. Así que lo que he hecho es que me calcule la diferencia entre la temperatura exterior y la interior, y cuando hay menos de 2 grados que me mande una notificación para decirme que ya puedo abrir las ventanas. Entonces tenemos 3 triggers. Uno es cuando el estado del salón de temperatura cambie, otro es cuando el weather forecast, que es digamos que la temperatura exterior que tengo configurada a través de un servicio, o time pattern, que es, creo que esto es cada 5 minutos. Entonces acá hace el cálculo de la temperatura exterior menos la temperatura interior, y si es igual o menor a 2, entonces lo que hace es mandarnos una notificación diciendo que la diferencia entre la temperatura exterior e interior es de 2 grados o menos, y entonces nos dice temperatura exterior y nos manda la temperatura exterior y temperatura interior, y también nos manda la temperatura interior del salón. Todo esto incluido en el mensaje de la propia alerta. Pero todo esto lo hace siempre y cuando ninguno de todos estos sensores de contacto de las ventanas estén abiertos, porque si hay ventanas abiertas, la automatización entiende que ya las he abierto, entonces está igual y entonces no me va a mandar una notificación para nada. Volvemos para atrás a ver qué más tenemos. Vale, tengo esta que me manda una notificación cuando no hay nadie en casa pero se abre la puerta. Es decir, el trigger es este sensor de contacto que tengo en la puerta principal, y que la condición es que el sensor de ocupación de la casa esté en modo away, que no hay nadie, entonces me manda una notificación diciendo alguien ha entrado en casa pero no hay nadie. Pero en realidad sí que hay alguien. Vale, damos para atrás. Y la última que tenemos, y esta yo creo que esta es mi favorita. Le vamos a dar y vamos a ver lo que hace. Nosotros en casa tenemos contratado 3,4 de potencia, y he descubierto a través de pruebas que si nos pasamos más de 5000 y algo watts durante más de 10 segundos más o menos, entonces nos salta la luz, pero menos no. Así que lo que hice fue crear esta automatización que nos avisa cuando nos pasamos de 4490 con este sensor que tengo, que es un sensor Shelly M, también te lo dejo en la descripción, que con una pinza perimétrica se pone en el cuadro, es súper fácil de instalar, y ahí estoy midiendo todo el consumo de la casa en general. Por lo tanto, cuando pasa de este valor, entonces nos manda una notificación a ambos móviles diciendo el consumo de energía actual es de, y nos manda el estado actual del sensor. Y le añado un pequeño delay de 5 segundos para que no esté continuamente repitiendo la misma notificación. Como ejemplo práctico vamos a hacer una automatización con ChatGPT, y lo único que vamos a tener que hacer es explicarle un poco y darle el nombre de las entidades para que él la cree desde cero. Así que en este ejemplo le estoy dando a ChatGPT una imagen en donde se muestra el consumo de la lavadora. En el eje X se puede ver todas las horas y en el eje Y se puede ver los consumos.
Así que ChatGPT va a saber un poco analizar esto y sacar conclusiones de cuánto gasta, cuánto tiempo está y ayudarnos a hacer la automatización. Y como prompt le voy a explicar súper fácil y como se lo explicaría a cualquiera, realmente lo que quiero que me cree. Así que le digo, tengo este enchufe, switch on off, y le pongo el nombre de la entidad conectado a la lavadora y quiero hacer una automation, o sea, estoy mezclando inglés y español, para que me avise cuando termine basándome en este gráfico del consumo y que avise tanto a los dispositivos iPhone y iPhone de Rebeca. Le voy a dar a enviar. Y ahora literalmente ChatGPT nos va a dar el código que tenemos que copiar y pegar en la sección de automations para que esta automatización funcione. Por supuesto tendrás que entender un poco, leer un poco el código para ver si más o menos está correcto, pero por lo general y por mi experiencia lo hace casi perfecto la primera. Vale, acá tenemos el código, así que lo podemos analizar. Dice que el sensor on-off, que en realidad es el enchufe domótico, cuando esté por debajo de 10 watts y esté así durante al menos 3 minutos, y por lo que veo vuelve a comprobarlo, lo pone como condición para asegurarse, entonces nos notifica a mi teléfono la lavadora ha terminado su ciclo y también al de Rebeca, que la lavadora ha terminado su ciclo. Esto literalmente lo podemos copiar, nos podemos ir a Home Assistant, nos podemos ir a crear automatización, crear nueva automatización, 3 puntitos, editar en YAML, seleccionamos todo esto, lo borramos, lo pegamos y lo guardamos. Le ponemos un nombre, voy a poner versión 1, renombrar y listo. Ya tendríamos la automatización funcionando. Y eso es todo. Crear automatizaciones con ChatGPT es súper fácil y le podemos hablar como si le habláramos a una persona para explicarle exactamente lo que queremos. Lo único que sí, le vamos a tener que dar contexto y a veces explicarle las condiciones que queremos para que haga las automatizaciones correctamente. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.